Desde la radio, con Fray Nicolás Vigo, temporada 2020. Vidas de Fuego. El personaje de la semana con Fray José Estevas. Vidas de Fuego. La bella, la culta y docta Salamanca. Entonces, Fray Juan de Sahagún, cuéntenos un poco de su historia. Bueno, precisamente nació en Sahagún. ¿Dónde está eso, Sahagún? Sahagún está en León, es el camino de Santiago, está a la vera del Arlanzón. Tenemos que sus padres rezaron mucho a la Virgen María para poder tener un hijo, y nació él como primogénito, aunque después también vinieron varios hermanos más, ¿no? Entonces ya nace en una familia muy cristiana, muy religiosa, ¿ya? Allá entre el Cea y el Valdeverde, son los ríos que están en Sahagún, sí. ¿Cómo fue la adolescencia, la juventud de San Juan de Sahagún? Bueno, yo creo que desde el principio muy religiosa, porque en ese lugar hay un convento de benedictinos y allí fui a estudiar con los benedictinos, y allá tomó la decisión de ser clérigo, de ser sacerdote, y recibió allá las primeras órdenes menores para ser sacerdote. Recibió la tonsura en el monasterio de los benedictinos, ¿verdad? Correcto. Y además fue canónigo de la Catedral de Burgos. Cuéntenos por qué es importante Burgos. Eso, ya en su pueblo había recibido un beneficio eclesiástico de su vecino Codorniz, pero él se sentía un poquito, ¿para qué estos beneficios? Y más bien quiso servir al obispo de Burgos, a don Alfonso de Cartagena, un ilustre de aquel tiempo, del reinado de Juan II. Y parece que este hombre también le cayó muy bien al obispo, y bueno, le dio muchas prebendas, le ordenó sacerdote, le nombró canónigo, tenía muchas posibilidades de desarrollarse en todo sentido, muchos regalos podemos decir, ¿no? Pero todo esto le resultó a él, desde su espíritu evangélico, dedicarse todo a Dios, etcétera, renunció. Fíjate qué detalle, renunció a todas estas prebendas, a todos estos beneficios eclesiásticos, y le pidió al obispo que se dedicara a predicar. Ya desde chiquito y a lo largo de toda su vida creo que la predicación va a ser lo más grande en su vida. Y entonces le predicador. Dio la iglesia. ¿Y cómo llega, cómo aparece por Salamanca, la noble, docta y culta Salamanca? Bien, hemos dejado que estaba en Burgos, en la iglesia de Santa Gadea, y también allá empezó a predicar brillantemente, etcétera, y vamos a decir que todavía sentía en su interior una moción del espíritu de dedicarse plenamente a la palabra de Dios, y tenía que formarse bien, y entonces se dirigió a la muerte del obispo, ya se liberó de todo, dejó todo, absolutamente todo, y se trasladó a Salamanca para estudiar las Sagradas Escrituras y poder ser un buen predicador. Perfecto, pero Salamanca en ese tiempo no era tan noble, no era tan culta, ¿verdad? Era muy pendenciera en esa época. Sí. Al entrar en Salamanca, bueno, pues él entró en el colegio Anaya, estudió ahí. Ya desde el primer día que predicó, porque era sacerdote, ya le encargaron ser capellán de ese colegio Anaya, donde él se había inscrito para estudiar. Y luego, al terminar los estudios de bachiller, los jóvenes lo habían visto con tanta ilusión que promovieron a toda la sociedad para que fuera el predicador de la ciudad. Y como dices, era una ciudad que tenía muchos problemas. Bueno, era una sociedad muy belicosa. Hacia el sur estaban los moriscos. Muchas espadas, mucha nobleza, muchos pobres. Muchas noblezas. Y cuando él comenzó a predicar, la gente lo seguía con mucho interés, llevando los sacramentos a los enfermos, etcétera. Pero él tuvo una crisis muy fuerte, tuvo una gran enfermedad. Vamos a decir que posiblemente fue algo de los riñones, ¿no? Que dos físicos, llamaban aquel tiempo, le curaron, pero en su interior todavía quería entregarse totalmente a Dios, y entró al monasterio de San Agustín, a los agustinos, y así se dedicó plenamente a Dios, que es lo que quería, ¿no? Así es. Ese famoso convento de los agustinos por donde pasó Fray Luis de León, ¿verdad?
También, claro. Ha sido un convento muy importante también para todos los agustinos, ¿sí? Allá transcurrió su noviciado, pues algo sencillo, él no aparentaba, servía en el refectorio, o sea, en el comedor, una vida muy sencilla de la fama que había tenido en el pueblo, ¿no? En la ciudad. Y que resulta que mientras él estaba en el noviciado, llenándose del amor de Dios, de la regla de nuestro Padre San Agustín, de imbuirse de la comunidad, por fuera estaban los problemas, como decías, ¿no? Ahí había unos problemas muy serios, donde quizás, fíjate, comenzaron con una señora que había perdido a sus 2 hijos en una reyerta con sus amigos. Eran amigos, pero pelearon. Entonces María de Monroy, que había perdido a sus 2 hijos, decidió vengarse de los que habían asesinado a sus hijos, ¿no? Eran hermanos Manzano. Estos habían huido a Portugal, pues ella fue detrás de ellos hasta que fue contra ellos, ¿no? Y entonces, ante esta situación, afectó a todo el pueblo de Salamanca, que se dividió en 2 bandos, que coincidían a veces con grupos de 2 parroquias, ¿no? Unos eran la parroquia de San Benito, que defendían a los Manzanos, y los Monroy, que venían de la parroquia de Santo Tomé. Y entonces habían consignas entre ellos, cuando se encontraban peleaban, la ciudad dividida completamente. Entonces San Juan, ya religioso, era sacerdote, al darse cuenta de esta situación, inmediatamente, como un profeta, salió a predicar con toda su fuerza contra la violencia, a favor de la paz, y luego también visitaba a las familias que habían sufrido atropellos o dolor por esta situación, y con qué cariño les aconsejaba, les ayudaba. Muy querido por la gente, ¿verdad? También se dice que él con sus oraciones libró a Salamanca de algo que estamos viviendo nosotros ahora, ¿verdad? La peste del tifus negro en esa época, que causaba pánico y que cobró numerosas víctimas. Cuéntenos, Padre José, son las 11:29, cuéntenos los principales milagros que se le atribuyen a San Juan de Sahagún y por qué es el patrono de la ciudad de Salamanca. Y en Salamanca tiene una estatua bonita de bronce, grandota, y además una iglesia también. Bien, entonces quizás el milagro mayor fue que logró pacificar a estos 2 bandos, y a partir de ese momento juraron todos, hicieron un documento de reconciliación y de paz. La ciudad de Salamanca está llena de milagros, podemos decir. Sí, por todos lados. Sí, por ejemplo, hay una calle que le llaman Tentenecio. En este sentido era que se había escapado un toro. Salamanca es lugar de toros. Taurina. Era bravo, estaba cogiendo a la gente, bajaba por una calle muy estrecha, y el santo fue, y lo único que le dijo es: Tentenecio. Lo cogió de los cuernos y lo llevó hasta un lugar descampado, así que ya no pudo hacer más daño a la gente, ¿no? El toro que iba ahí arremetiendo, ¿verdad? Iba arremetiendo, la gente corría de un lado para otro, y aparece Fray Juan de Sahagún y dice: Tentenecio. La bestia se quedó quieta y se lo llevó. Se lo llevó. En el colegio donde estudiaba, dice que había un olivo y también había un ciprés, el ciprés luminoso que se alumbraba cuando él rezaba, y el olivo que bajaba su copa cuando él pasaba. Eso para ver la santidad que tenía, ¿no? Y en ese tiempo no tenían todavía los juegos de las luces por Navidad, o sea que no había trampa. Eso, un pozo donde se había caído uno, y él con su correa del hábito lo extendió y él pudo salirse. A un niño, ¿verdad? A un niño que había caído. La calle se llama Pozo Amarillo. Pozo Amarillo, precisamente por eso cayó el niño, pero es que estaba profundo. Y San Juan de Sahagún coge esto del hábito que tenemos nosotros, la correa, echa la correa, pero la correa, ¿cuánto mide la correa, Pepito? ¿Medio metro? Medio, pero este se alargó. Se alargó. Y el agua empezaba a subir con el niño, y lo sacó. Y también podemos decir que fue, con sus palabras, cómo criticó a los mayores, a los nobles, a los etcétera, duques, que maltrataban a la gente sencilla, ¿no? Y algunos, bueno, él sufrió las consecuencias, porque por un lado el duque le dijo: mire, parece que se dirigía usted a mí. Dice: mire, yo no subo a predicar para decir cosas bonitas, sino la palabra de Dios. Oye, y se hizo amigo el duque de este hombre. También
dicen que el fallecimiento de San Juan fue que le convirtió a un señor que estaba mancebado con una mujer que no era la suya. Y entonces él se convirtió, pero la mujer se vengó y dice, voy a ir contra este fraile, y parece que terminó envenenado, ¿no? Los días Así de su vida. murió envenenado el pobre, es decir, él logró convertirse, dijo, bueno, voy a arreglar mi vida, voy a dejar esta amante, pero la amante no convenció a la amante, ella se vengó. Eso, ¿ves? Así que... Así acabó nada. nuestro santo, Padre José. Como un San Juan, como tiene nombre de San Juan, igual que San Juan Bautista, por decirle Sí. a uno, no puede estar viviendo con la mujer de tu prójimo, ¿no? De tu hermana O sea en ese que caso, sí, fue, sí. Fue un gran... Y luego... Hay otra teoría José- que dicen que murió apuñalado, ¿verdad? Con un estilete que tenía una ponzoña, untado con Bueno, ponzoña, claro. en principio, desde mayo estaba enfermo, posiblemente, y en junio falleció. El viernes celebramos su día, ¿no? Mira, Lo que sí sé que su amor a la Eucaristía, pasaba horas y horas en la Eucaristía, y dice que se sentía robado, o sea, experiencia Y mística de éxtasis, estar con sí. Jesús, y dice que todo lo que aprendió en la Eucaristía, luego él lo predicaba en los sermones, ¿no? Lo aprendía de Jesús. Por eso todo. eran bonitos y cautivaban a muchísima gente. Padre José, último dato de San Juan de Sahagún que nos quiera contar para terminar. Bien, ante todo es un hombre dedicado totalmente a Dios, no le importaba la fama, renunció a ella, no le importaba que hablaran bien de él predicaba la palabra de Dios, un gran predicador, un amante de la Eucaristía y de los humildes, dedicado a servirles, a atenderles, es algo maravilloso. Y los los 200 milagros que se contaron después de su muerte, o sea, siguió predicando Sí. a través de los milagros que hizo haciendo. El Salamanca lo reconoce, los agustinos también y toda la Iglesia, su gran obra que realizó. Perfectamente, Padre José, y además sí, cuando van a Salamanca todos esos milagros están documentados y el lugar donde sucedieron esos milagros tienen el nombre del milagro, calle Pozo Sí, Amarillo, calle Tentenecio, Sí, y Tentenecio, la plaza de los Bandos también. Correcto, eso, que era y luego de la reconciliación, la Casa de la Reconciliación, Exactamente. etcétera. Sí, sí. Perfecto, y Oye, además un sus chiste, restos sí. están en la Catedral Nueva de Salamanca, por si acaso. Sí, porque es patrón de Salamanca. Fíjate que al terminar, cuando estaba todo el proceso de canonización y ya dijeron que era santo, se declararon fiestas durante varios meses, Mira tú. populares en todo Salamanca. Los estudiantes renunciaron a sus vacaciones para celebrar que tenían este gran santo en medio de ellos, ¿no? Perfectamente, oye, qué importante. Por ahora fiestas, nada de fiestas, ¿eh? Todos en cuarentena. Sí. Padre José, encantado de Encantado, tenerlo en muy Vidas de bien. Fuego, ese retorno, Seguiremos. ese reingreso que ha hecho a nuestro programa. Perfectamente. Un abrazo, muchas gracias. Vale, gracias, bendiciones, chao. Y que Fray San Juan de Sahagún, Agustino, él, nos proteja. Bien, queridos amigos, nos bendiga y nos proteja como a Salamanca y nos apacigüe el corazón. Conmigo, hasta mañana. Que estén bien. Un abrazo. Adiós. Desde la radio Con Fray Nicolás Vigo, temporada 2020.